Bueno, ahora vamos a leer Zacarías en una introducción. Eh, bueno, mm, dice, ¿no?, que el profeta Zacarías era un sacerdote, hijo de Berequías y nieto de Ido. Pertenecía a una prominente familia sacerdotal que había regresado de Babilonia con Zorobabel hacia el 538 a.C. Zacarías comenzó su ministerio en el 520 a.C., poco después de que Ageo iniciara su labor profética. Y hay muchos puntos de contacto entre el libro de Ageo y los 8 primeros capítulos de Zacarías. Ambos libros contienen expresiones que permiten fechar con precisión sus profecías, y ambos profetas hablan sobre la necesidad de reconstruir el templo, a la vez que le aseguran al pueblo que Dios los bendecirá si les son fieles. Sin embargo, los capítulos 9 al 14 de Zacarías se diferencian de los capítulos anteriores en estilo y contenido, y se asemejan más al libro de Malaquías, escrito posteriormente. En razón de esto, algunos biblistas sostienen que esta segunda parte fue escrita por otro autor y en otro tiempo. Pero estas diferencias textuales podrían tener otra explicación. Zacarías mismo pudo haber escrito estos capítulos mucho tiempo después, tal vez en el siglo V a.C., cuando surgieron diferentes necesidades en la comunidad del pueblo de Dios. Ya. Ahora, ¿cuál es el tema, propósito y origen? Dice, casi 20 años después de regresar del exilio en Babilonia, durante el reinado de Ciro, 538 a.C., el pueblo de Dios había perdido su entusiasmo inicial y se había dejado ganar por el desánimo. Apenas regresados a Jerusalén en el 536 a.C., echaron los cimientos del templo, pero la fuerte oposición que debieron enfrentar impidió el avance de las obras de reconstrucción. Si bien la política exterior de los persas, a diferencia de los babilonios, que reinaron hasta el 538 a.C., reconocía la importancia de las tradiciones locales, las condiciones de vida continuaban siendo duras en la provincia de Judá, a menudo llamada Yehut en este periodo. El pueblo debía pagar altos impuestos a los persas, particularmente durante los preparativos del rey Darío, Istapes, para la campaña contra Egipto. Además, había pocos indicios de la transformación de la realidad anunciada por los profetas, ni externa en términos de la recuperación de la soberanía de Judá, ni interna en términos de una reforma moral del pueblo. La ciudad de Jerusalén, por ejemplo, solo estaba parcialmente reconstruida y por lo tanto seguía sin concitar la atención ni el reconocimiento de otras naciones. No sé qué significa concitar. Bueno, luego ya lo buscaré. Ay, lo siento. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé? Ay, aquí. Ante este panorama, es comprensible que los israelitas concluyeran que vivían el día de las pequeñeces, un tiempo en el que Dios no se hacía presente entre su pueblo. Muchos consideraban que la fiel obediencia a Dios era inútil. Parecía más sensato adoptar una postura pragmática, intentar vivir lo mejor posible a pesar de las dificultades del momento. Disculpen. Zacarías, para contrarrestar el desánimo imperante entre el pueblo, les recordó que aunque ocultos a sus ojos, los enviados especiales de Dios lo observaban todo, y que llegado el tiempo oportuno, el Señor intervendría para reordenar el universo. Los antepasados de los israelitas habían conocido la fidelidad de Dios,
y aprendido que él juzgaba a su pueblo cuando éste desatendía el mensaje de los profetas. Pero si obedecían a los profetas, se volvían al Señor. Verían que él volvería a ellos. Dios habría de conmocionar a las naciones que disfrutaban de paz y le concedería paz a su sufrido pueblo. Haría que Jerusalén volviera a ser reconocida como una gran ciudad en la región, un centro de peregrinación para todas las naciones. El proceso de reconstrucción del templo y la reinstauración de los sacerdotes que servirían en él eran señales de la fidelidad del Señor, que se demostraría cabalmente al quitar todo el pecado de la tierra. Cuando llegara el renuevo, el rey prometido de la línea davídica, entonces instauraría paz, armonía y prosperidad entre todos los habitantes de la tierra, puesto que una vez más el Señor habitaría en medio de ellos. Disculpe. Los últimos capítulos de Zacarías muestran asimismo que la llegada de este rey davídico, que no estará exenta de dificultades, el nuevo rey que vendrá a Jerusalén, no será como los demás reyes, sino que será justo y humilde, y traerá salvación. A diferencia de los pastores que se alimentan a expensas del rebaño, este buen pastor cuidará el rebaño y suplirá sus necesidades. Los purificará de todos sus pecados. Sin embargo, el rebaño rechazará a este buen pastor, y la espada misma del Señor se volverá contra él. Las ovejas serán dispersadas y quedarán a merced de sus opresores en tiempos de pruebas. Sin embargo, Dios redimirá finalmente a su rebaño y rescatará su ciudad. Las naciones que atacaron el pueblo de Dios recibirán su castigo final, y como resultado, Jerusalén será una ciudad completamente santa. Será restaurada como la ciudad escogida por Dios, a la que acudirán peregrinos de todas las naciones. Los autores del Nuevo Testamento citaron profusamente del libro de Zacarías porque descubrieron que allí profecías relativas a la venida del Mesías. Los casos más evidentes son Zacarías 8:16 en Efesios 4:25, Zacarías 9:9 en Mateo 21:5 y Juan 12:15, Zacarías 11:12-13 en Mateo 27 del 9 a 10, Zacarías 12:10 en Juan 19:37 y Zacarías 13:7 en Mateo 26:31. Y Marcos 14:27, a los que habrían que sumar numerosas alusiones, no siempre fáciles de comprobar. Se estima que unos 67 textos del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos en Apocalipsis, aluden a unos 54 pasajes de Zacarías. Bueno, acá hay un... no sé si logran verlo acá. Como que un mapa, ¿no? Dice, el cercano oriente en tiempos de Zacarías. Es interesante ver los mapas. 520 a.C. Zacarías profetizó entre los habitantes de Judá, poco después de que regresaran del exilio en Babilonia. Unos 20 años antes, en el 539 a.C., Ciro el Grande, después de unir a los medos y persas, un único gobierno, había conquistado Babilonia y anexado a esos territorios a su imperio. Un año más tarde había autorizado a los cautivos de Judá el regreso a su tierra y la reconstrucción del templo. Durante los reinados de Ciro y de su hijo Cambises, el imperio persa se extendió desde Lidia y Egipto al oeste hasta la frontera de la India al este. Lo siento, me fui. A ver, ¿dónde está? Ah, mira, aquí está Jerusalén. Aquí está Tiro, Sidón. Hamat, Alepo. Ah, el imperio... Ciro ¿de qué es? Asiria, ¿no? Era grandísimo, llegaba hasta Egipto. Bueno, los temas centrales.
La necesidad de que el pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor. Ese es el primer tema principal. El segundo tema es la necesidad de servir al Señor de manera auténtica y verdadera. El tercero, el Señor está atento y se preocupa por las dificultades que atraviesa su pueblo. Cuarto, la expansión futura y la bendición de Jerusalén. 5. El pecado del pueblo será eliminado completa y definitivamente. 6. Las falsas profecías y la idolatría serán eliminadas de la tierra. 7. El lugar central del templo como fuente de bendición de Dios. 8. La ira del Señor contra las naciones que saquearon a Judá y Jerusalén. 9. El regreso del guerrero divino para aterrorizar a los enemigos de Israel. El guerrero divino me suena como que tipo de dibujito. 10. La venida del renuevo, el rey del linaje de David, que salvará a su pueblo, lo limpiará de todo pecado y establecerá la paz. Amén. Habla de Jesús ahí. 11. Ya no tengo más dedos. Dios derramará su espíritu, entonces habrá arrepentimiento y se abrirá un manantial para la purificación del pecado. 12. El Señor castiga la impiedad de los pastores del pueblo de Dios y nombra a un pastor para reemplazarlos. 13. El buen pastor es herido y el rebaño se dispersa. 14. El triunfo final del Señor sobre todas las naciones. Luego dice Palestina en tiempos de Zacarías. Para cuando Zacarías comenzó su ministerio, los límites de Israel y Judá, la región que más tarde se llamó Palestina, hasta esa veces se llamaba Israel y Judá. Luego se llamó Palestina. Habían cambiado mucho si se los comparaba con la época anterior a las invasiones de los asirios y los babilonios. Los israelitas exiliados en Babilonia regresaron a una pequeña provincia persa llamada Judea, que comprendía apenas una fracción del territorio que originalmente había pertenecido a Judá. Los edomitas habían emigrado de su territorio original, el sur de Moab, hacia el noroeste, y su territorio ahora se llamaba Idumea. El territorio que en el pasado había pertenecido a Israel, el reino del norte, se había dividido en varias provincias menores, entre las cuales estaba Samaria. Síntesis de la historia de salvación. Tras el horror del exilio, Dios se dispone a renovar su compromiso de restaurar a Judá como su pueblo amado. Aún deberán experimentar un tiempo de tribulación, pero finalmente Dios castigará a los opresores extranjeros, y de Judá saldrá el Mesías, que reinará todo el mundo y hará que todas las naciones adoren al Dios verdadero. Para una explicación de la historia, ya me da ganas de comprarme ese libro, porque lo repite. Bueno, análisis literario. ¿Cuánto ya voy? 13 minutos, wow. Bueno, el libro de Zacarías pertenece al género profético y consta principalmente de predicciones sobre el futuro. Si bien la segunda mitad del libro incluye algunos oráculos convencionales de juicio y castigo, también oráculos de redención en la primera mitad. El mensaje se transmite a través de un conjunto de visiones que representan mediante un lenguaje simbólico los planes de Dios. Esta primera parte requiere un abordaje similar al de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El lector debe permitir que las imágenes y los símbolos estimulen su imaginación, para luego analizar qué representan estos elementos. Predominan las visiones y los oráculos de salvación sobre las imágenes de juicio y castigo. Los capítulos del 1 al 6 de Zacarías, con sus impactantes visiones de carácter sobrenatural,
en compañía de un ángel intérprete, constituyen un importante antecedente de la literatura apocalíptica posterior. El libro de Zacarías, como otros libros proféticos, es una compilación de unidades individuales, siguiendo el estilo característico de los sueños. ¡Wow! Ya me dio ganas de querer leerlo. Los textos presentan una rápida sucesión de imágenes. Los textos... no del todo articulada. Como los sueños. De modo que no siempre es posible establecer una clara continuidad narrativa. Gracias a Dios que primero leí la introducción, si no me iba a perder totalmente. Bueno, las 9 visiones que dan... son 9. Que dan comienzo al libro están organizadas como una sucesión de escenas visuales. También los oráculos en la segunda parte del libro conforman una suerte de caleidoscopio. ¿Caleidoscopio? ¿Es en serio? ¿Qué es eso? Bueno, leí que era como que una de varias partes. ¡Wow! ¡Qué locura! Aunque tiene un elemento común que es la bendición de Dios a su pueblo. Bueno, ahora, el esquema de contenido, gracias a Dios, de verdad. Mira, la verdad que leyendo este libro de acá que dice Biblia de Estudio Teológico, no es porque yo lo haya comprado por si acaso. No lo he comprado yo. Es de mi mamá. Ella lo compró, una hermana le dijo cómpralo y yo soy la que lo estoy leyendo. Gracias, Señor. Es por su gracia. Bueno, aún estoy con sueño, pero también me doy cuenta cómo Dios es tan bueno. Prácticamente Él puso este libro en mis manos. Yo estaba leyendo la Biblia, pero tenía otras Biblias, pero las clásicas, no de estudio, para nada. Qué bueno es Dios. Qué bueno. Definitivamente fuiste tú, ¿verdad, Señor? Sin palabras. No, es que no tengo palabras. Ahora que me doy cuenta... sin palabras. No, ya no puedo seguir el video.